És un plaer donar-vos la benvinguda en nom del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya en aquesta tercera sessió del cicle Urbanisme, Dret i Jurisprudència i que una mica enllaçant amb aquesta tercera sessió només us volem recordar que la primera sessió la vam fer el 16 de gener que girava al voltant del llibre El derecho de la ciudad y el buen gobierno de José Manuel Vandrés, que va generar també tota una taula rodona. A continuació, el 23 de gener vam tenir el debat al voltant de les reserves per a habitatge protegit en sòl urbà consolidat, la delimitació pel dret de propietat i el principi d'equidistribució de càrregues i beneficis. I aquesta tercera sessió la generem al voltant de la conversa sobre el llibre Urbanismo judicial per la ciutat del futuro de Rafael Fernández Valverde. I aquestes sessions han estat amb suport de les diferents agrupacions o àmbits del Col·legi d'Arquitectes i amb les diferents àmbits d'expertesa. Tenim l'agrupació d'arquitectes en defensa i intervenció del patrimoni arquitectònic, la DIPA, l'agrupació d'arquitectes urbanistes, la UC, i l'agrupació d'arquitectes experts pericials, forenses i mediadors, que volem aprofitar que ens acompanya l'arquitecte Pere González Nebreda i per la relació que ha tingut institucional amb l'agrupació i el vincle amb el nostre convidat d'avui, doncs li passem la paraula per fer una breu presentació. Moltes gràcies, Sandra. Bueno, muchas gracias a Rafael por venir a nuestra humilde morada, a nuestra casa hoy. Tenías que haber venido hace mucho tiempo, pero estoy muy contento de que estés aquí. Yo quería explicaros un poquito el papel que ha tenido Rafael para con los peritos arquitectos de España desde hace muchísimo tiempo. Creo que nos conocimos el siglo pasado y cuando se estaba acabando de consolidar la LOE, se había modificado la LEC, la Ley de Enjuiciamiento Civil, después la LOE. Yo entonces era presidente de la agrupación de peritos de aquí, pero después fui presidente de los peritos arquitectos de España, con lo cual nuestra relación se intensificó bastante más. Y ha sido, bueno, yo creo que ha sido la persona que dentro de la magistratura más ha hecho en favor de los arquitectos, del trabajo de los arquitectos y del trabajo de los peritos arquitectos. Para nosotros, para los peritos que nos dedicamos habitualmente a hacer dictámenes periciales en el ámbito del urbanismo, es el gran maestro. Rafa, solo quería decir esto, que en nombre de todos los arquitectos y sobre todo en nombre de todos los peritos, te agradezco muchísimo todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que has hecho por los arquitectos y que estés hoy aquí. Muchas gracias, Pera. Y básicamente empezaremos ahora a continuación Juli Ponce, codirector de la Càtedra Barcelona d'Estudis d'Habitatge i de la col·lecció Dret, Bon Govern i Transparència de l'editorial Marcial Ponce, ens farà una breu presentació del convidat d'avui, Rafael Fernández, exmagistrat de la Sala de Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem i autor del llibre Urbanismo Judicial, Jurisprudència per la Ciutat del Futuro. I al debat ens acompanya Judit Gifreu, codirectora de la Càtedra Barcelona d'Estudis d'Habitatge, i també Sònia Cobos, urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona. Passo la paraula a Juli Ponce perquè ens faci una presentació del convidat. Doncs molt bona tarda. Com deia la companya Sandra Bestraten, tanquem avui el cicle, ¿no?, en aquesta tercera sessió. Y yo quiero agradecer especialmente al señor Rafael Fernández Valverde que haya podido estar hoy con nosotros. Siempre es un placer tenerlo en Barcelona y yo creo que la publicación reciente de su libro Urbanismo Judicial, Jurisprudencia para la Ciudad del Futuro, pues es un buen motivo para que nos volvamos a encontrar, ¿no? Además, un libro publicado en la Fundación por la Fundación Arquia, que acostumbra a publicar, si no lo he comprendido mal, trabajos precisamente en el ámbito también de la arquitectura, ¿no? Muy brevemente, porque algunas personas lo conocen muy bien y otras pues menos, simplemente decirles que el señor Rafael Fernández Valverde tiene una larga trayectoria profesional al servicio de la justicia española. Ha desarrollado gran parte de su actividad judicial entre Madrid y Canarias. Es especialista en derecho público y especialmente es bien conocido por sus resoluciones en materia de urbanismo y medio ambiente. Ha sido magistrado del Tribunal Supremo
desde 2003 hasta hace pocos meses, creo que fue marzo de 2022 o primavera de 2022. Antes de ello presidió la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas, y estuvo destinado en la Sala de esta materia en la Audiencia Nacional. En el Tribunal Supremo, pues con una trayectoria de casi 20 años, presidió la sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Sala Tercera, así como la de Derecho Tributario. Y también formó parte de su sala de gobierno por elección entre sus miembros. Él ha integrado también el Consejo General del Poder Judicial, aunque uno no sea jurista, pues identifica bien la institución, sobre todo en los últimos meses ha estado, diríamos, en los medios de comunicación. Él ha integrado el Consejo General del Poder Judicial en 2 ocasiones, en los años 90 hasta el 2001 y luego del 2013 al 2022, a propuesta del Senado y del Congreso de los Diputados. Y creo que es el único juez español que ha integrado 2 veces el Consejo General del Poder Judicial a tiempo completo. Sí. Además, ha compaginado toda esta carrera en el ámbito judicial con la docencia de Derecho Administrativo, de Derecho Constitucional, en varias universidades en las Islas Canarias, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, en Madrid también, la Carlos III de Madrid y la Complutense, y ha sido también profesor invitado en diversas universidades extranjeras. Aparte, ha dedicado su pluma no solo a escribir notables sentencias en el ámbito del urbanismo, sino que también ha publicado decenas de comentarios y trabajos, por ejemplo, en la revista La Ley, ¿no? Yo creo que es una personalidad, una personalidad que ha dedicado su vida al servicio público. Le agradecemos mucho que esté aquí. Y bueno, siguiendo un poco la estructura de estas sesiones, yo le daría ahora la palabra al señor Rafael Fernández de Valverde para que el tiempo que él estime oportuno nos dé unas pinceladas sobre este urbanismo judicial, y luego con posterioridad abriríamos al resto de miembros de la mesa y también a las personas de la sala para comentar aspectos que estoy seguro saldrán y que son de común interés. Pues nada más, bienvenido y la palabra es suya. Bueno, yo creo que el libro, que se llama Urbanismo Judicial, es un libro que empieza mal. Empieza mal porque el urbanismo judicial no debe existir. No existe ni no debe existir. Otra cosa, efectivamente, es lo que haya ocurrido y las cosas que hayan pasado, de las cuales pues yo incluso estoy dispuesto a arrepentirme públicamente de lo que evidentemente ha existido. El libro tenía un subtítulo distinto, luego le diré efectivamente cuál es, pero realmente la Fundación Arquea fue la que me dijo, no, tú lo que tienes que ponerle debajo es pues una jurisprudencia para la ciudad. Y yo tenía en las últimas sentencias y en las últimas lecturas que había hecho, había llegado a la conclusión de que estábamos, como todo el mundo dice, en un cambio de paradigma, en donde teníamos una nueva ciudad diseñada a la que teníamos que llegar. Y la idea era pues aportar, al margen de lo que brillantemente dice la doctrina, pues de traduciendo en muchos casos unas resoluciones jurisdiccionales. Pues, los jueces no hacen urbanismo, los jueces simplemente lo que deben es controlar desde una perspectiva de legalidad, obviamente, la actuación urbanística. Por tanto, yo siempre rechazo unas palabras y unas escrituras de mi buen amigo Juan Santamaría, catedrático de Derecho Administrativo, en la que viene un poco a dejar caer que los jueces practicamos una especie de activismo judicial contra el planeamiento general o que nos excitamos anulando un plan general. Nada de eso, como es lógico, ¿no? Por tanto, yo creo que realmente las resoluciones correctas es devolver a la casilla de salida y realmente cuando un planeamiento tiene algún problema complicado, pues el que vuelva a repetirse, pero sin entrar a calificar, clasificar, indicar, pormenorizar nada de lo que le corresponde a otras personas. Es un libro en el que yo creo
A Giulino le gusta la frase, yo digo ex post mortem desde la perspectiva administrativa, de que ya no soy funcionario público. Por tanto, ya soy inimputable, no me pueden achacar absolutamente nada y hablo con una libertad pues, de criterio que posiblemente antes no la tenía. Es un libro que surge de ese espacio que muy bien Pera ha dejado encima de la mesa, de una larga tradición, de una larga relación entre arquitectos y jueces, que yo creo que empezamos allá en el año 89, que muchos de ustedes no habían nacido, en la ciudad de Toledo. Desde entonces, pues yo creo que nos hemos beneficiado conjuntamente. Creo que los jueces no deben estar, obviamente, encerrados en su campana de cristal, tampoco deben estar en el campanario atendiendo al foco de la prensa, sino mantener relaciones de carácter institucional con pues, entidades con las cuales se van evidentemente a beneficiar. Yo creo que es un libro que surge despojado y que conste que eso cuesta muchísimo trabajo a quien siempre ha estado rodeado del ropaje jurídico, despojado del ropaje jurídico y pretende situarse más bien en el terreno de los principios. No me resisto a leerles, este es un libro del que luego les hablaré también, pero en este momento es simplemente una anécdota que me he encontrado y la anécdota pues la cuenta el que fuera decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, Ricardo Aroca. El capítulo es muy significativo, ¿no? ¿Por qué los abogados van al infierno, no? Bueno, pues él dice lo siguiente, lo llaman al buen decano, lo llaman que intervenga de perito en algún tribunal de Madrid, supongo. ¿Por qué ocurría? Pues ocurría sencillamente que era una normativa en materia de extinción de incendios, en donde se superponían simultáneamente la normativa estatal, la autonómica y la local. Cada una llamaba a las cosas con un nombre distinto y cada una decía algo totalmente diferente, ¿no? Bien, al final pues se intervino como perito y el juicio terminó anulando la normativa autonómica y la local y al final quedándose. Y la expresión pues es la siguiente, que es lo que quiero decir. En un marco de leyes descriptivas y regulaciones exageradas, el gremio del derecho ha conseguido, dice Ricardo Aroca, que la vida se mire con ojos de abogado. Y yo soy ahora abogado, claro. Y no hay manera de hacer las cosas bien, porque sobran normas y faltan principios. Todo sería diferente con menos leyes descriptivas y más recomendaciones al estilo de la legislación anglosajona. Por tanto, el libro ha pretendido salirse efectivamente del ropaje jurídico, de la norma jurídica pura y dura, y tratar de escalar a un terreno superior. Quizá los anglosajones en esto nos dan lecciones, que obviamente pues, es lo que procede de aplicación en este momento. Bien, por tanto, es un libro que intenta pues una proyección de futuro. Realmente la jurisprudencia dice es una jurisprudencia para la ciudad de futuro. Intenta sobre todo colaborar, contribuir a salir de este impasse, vamos a llamarle así, en que realmente nos encontramos en este momento. Y evidentemente no es un libro que esté contra la gestión urbanística ni contra la planificación urbanística. Si se dan cuenta, en el nuevo anteproyecto, vamos a ver si conseguimos que algo salga del Ministerio de Obras Públicas antiguamente, ya no se habla de ordenación del territorio, se ha cambiado curiosamente a planificación del territorio, algo querrá decir efectivamente ese cambio semántico, ¿no? Por tanto, lo que se está es con este libro pues planteando una contrariedad a los principios reiterados que se vienen produciendo de una forma pues absolutamente deslavazada por parte del Estado y por parte de las comunidades autónomas. Yo me da la sensación de que en este momento, ante la situación de paralización del Estado, las comunidades autónomas con buen criterio han decidido continuar adelante y por tanto salir lógicamente de ese tema. Y es un libro que pretende también dar una explicación, una motivación de por qué se han producido tantas y tan reiteradas pues, anulaciones de carácter jurisdiccional, que es, digamos, la situación a la cual hemos llegado como consecuencia de una serie de circunstancias, ¿no? En la próxima número de la revista de planificación de práctica de derecho, revista plástica urbanística, que dirige Luciano Parejo, pues bueno, yo tenía mis dudas de cómo titular el artículo, pero al final, de nuevo, la inseguridad jurídica. Y ese es mi planteamiento en este momento. Les leo efectivamente lo que
decíamos, o vamos a decir en ese escrito, que ese artículo que todavía no está publicado. Y dice lo siguiente: muchas y conocidas han sido las manifestaciones doctrinales en relación con la inseguridad jurídica derivada de las declaraciones de nulidad de pleno derecho de los instrumentos de planeamiento, normalmente de carácter general de diferentes ciudades españolas. Mientras el legislador estatal se entretiene en otras ocupaciones normativas, acertadas o no, con las que consigue aplausos y discrepancias de los medios de comunicación, los ámbitos urbanísticos languidecen ante la imprescindible, pero ausente, intervención normativa del Estado, en el ejercicio de sus competencias en la materia, unánimemente reclamada a niveles políticos, económicos, judiciales, internacionales y, por supuesto, con reiterada insistencia doctrinales. No acaba de percibirse en los ámbitos normativos que en el urbanismo español, estatal y autonómico ha existido un evidente cambio de paradigma. El camino conceptual hacia la ciudad del futuro, hacia la ciudad que queremos, está diseñado. La doctrina, prácticamente unánime, ha indicado la senda a seguir. La justicia ha hecho lo que ha podido, y no ha sido poco. Los juristas en general no pierden el ánimo. Los foros internacionales comparten el problema. Sin embargo, la economía no entiende, los promotores inmobiliarios no saben a dónde mirar y todos reclaman seguridad jurídica. Y se estremecen ante la continuidad de los procedimientos jurisdiccionales anulatorios y las imprevisibles decisiones del planificador después de haber seguido un largo, complejo, sostenible, participativo y sin duda transparente procedimiento bifásico dirigido a la reordenación de la ciudad, a la regeneración de sus sistemas y a la rehabilitación de las edificaciones. Esto es un desahogo que al final del artículo pues se explica cuál es la situación. La situación es pues que el pasado semana el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, después de 1 año y medio de tramitación de una modificación de las normas urbanísticas, donde pues prácticamente se hacía una visión completa y más moderna, por motivos estrictamente políticos, sin motivación alguna, pues decide un grupo político determinado no contribuir a la aprobación y en consecuencia la situación es absolutamente demoledora entre los promotores, entre la doctrina, entre todo el mundo de Madrid. Estas situaciones son las que dan lugar desde mi punto de vista a lo que yo digo que es la inseguridad jurídica. Bien, pero hay otra desmoralización que también les cuento. Miren, nosotros hemos hablado, es conocido sin duda el famoso asunto de un municipio en el sur de la isla de Lanzarote que se llama Yaiza, donde es la primera vez que el Tribunal Supremo decide anular parcialmente una parte del plan general, con lo cual es un paso bastante significativo. Es una sentencia que se comenta, digamos, al final del libro. Pero curiosamente, tan contentos estábamos que luego ha surgido Yaiza 2. Y en Yaiza 2, la sentencia es una sentencia solo del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas, de Canarias, con sede en Las Palmas, que posiblemente llegará en casación al Tribunal Supremo. Pero después de rechazar 18 motivos de impugnación, el plan se anula en su integridad como consecuencia de la ausencia de 2 rotondas entre 2 carreteras que tienen que conectarse. Por tanto, la inseguridad jurídica, digamos, la desmoralización que se produce en estos ámbitos no deja de ser terrorífico. Yo sé que el problema viene determinado de sobra por la calificación jurídica del plan general como una norma de carácter reglamentario y en consecuencia pues la nulidad de pleno derecho como respuesta que evidentemente desde mi punto de vista hay que superar. Por tanto, les decía que es un libro que surge desde el terreno de unas normas jurídicas que apunta hacia unos principios que simplemente todos ellos ustedes los conocen, con independencia del de la seguridad jurídica, que para mí es el central. Es un libro que está pensando siempre en que esto es una función pública, esto de la planificación urbanística. Es un principio en donde el respeto competencial de las diversas administraciones implicadas resulta imprescindible. Es una actividad, la del planeamiento, que, como bien dijo en su día el Tribunal Constitucional, debe llevarse a cabo en los límites de la realidad. Esto es con sentido común. Es una planificación que hoy día no hay más que leer cualquier texto de las leyes más actuales y verán ustedes que el medio ambiente y la sostenibilidad se convierten en elementos determinantes de todo lo que viene luego en el texto jurídico. Es un urbanismo en el que hay que colocar en el centro hay que colocar a la ciudad y con la ciudad como mecanismo de salvar pues, los distintos problemas
en este tenemos. En la página 28 del libro, y realmente esto se incorpora se incorporó a la propia jurisprudencia, hacemos una referencia a la nueva agenda urbana, ¿no? En donde me parece que es muy significativo lo que se dice en este párrafo. En esta era en la que vivimos un crecimiento sin precedentes de la urbanización y en el contexto de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el Acuerdo de París y ahora en otros posteriores y otros acuerdos y marcos mundiales para el desarrollo, hemos llegado al momento decisivo en el que entendemos que las ciudades pueden ser fuente de soluciones a los problemas a que se enfrenta nuestro mundo en la actualidad y no su causa. Si está bien planificada y bien gestionada, la urbanización puede ser un instrumento poderoso para lograr el desarrollo sostenible, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Pues esta idea, digamos, me parece que también es bastante significativa. Saber la ciudad que queremos, que creo que la tenemos identificada, como ustedes verán a continuación, y, digamos, tratar de aplicar todos esos principios. Lógicamente, principios en los que hoy han crecido considerablemente pues la transparencia, la participación y todo ello, digamos, al final estoy convencido de que nos dará algún tipo de seguridad jurídica. Bueno, ¿qué hace el Tribunal Supremo para saber cuál es la ciudad del futuro? ¿Cuál es la ciudad que queremos? Porque yo les he dicho al principio que los jueces tienen que asumir lo que dicen realmente los expertos, lo que dice la sociedad, pero evidentemente los expertos. Bueno, pues yo creo que para llegar a algún tipo de conclusión que nosotros veremos enseguida, es evidente que hemos atendido fundamentalmente o atendimos fundamentalmente a lo que la doctrina y digamos los autores o los arquitectos más experimentados que hemos conocido. Lamento no citarte, Pérez, pero no he encontrado nada tuyo en este sentido, pero bueno, en donde venimos a decir que en el momento actual urbanismo y medio ambiente funden sus diversas competencias sobre el mismo territorio y que desde diferentes perspectivas tratan de proteger y ordenar para el futuro con puntos de vista y perspectivas distintos los que nos podríamos considerar. Por tanto, hay manifestaciones que yo recogemos, por ejemplo, José María Esquiaga, todos son arquitectos, ¿no? En la presentación del 6º Congreso Internacional que se celebró en Pamplona el año pasado, dice lo siguiente: en este contexto difícil pero esperanzador, las ciudades pueden operar como motores de desarrollo económico, la redistribución y la inclusión. Pero se hace inaplazable abandonar los modelos actuales de desarrollo urbano desde la perspectiva de la salud, del desarrollo sostenible, la resiliencia frente a los desastres naturales y tecnológicos y la cohesión social. Necesitamos ciudades capaces de abordar los grandes desafíos ambientales, la renaturalización, la sostenibilidad energética, las formas alternativas de movilidad, la valoración de espacios públicos y sociales como la equidad, la salud, el acceso a la vivienda, el deterioro de los barrios, la salvaguarda del patrimonio cultural, sin renunciar a la sensibilidad hacia lo local, la historia y la geografía irrepetible en cada lugar. Enrique Bardají, que fue gerente del urbanismo de Madrid, pues viene a decir también que son unas declaraciones que hace en el momento de la pandemia. De esta pandemia quizás podemos aprender que en un mundo globalizado los grandes problemas son universales y deben ser resueltos globalmente, como en la participación internacional en la producción y la distribución de las vacunas. Tenemos otra pandemia pendiente sobre la que hay un consenso científico muy amplio y es la que los efectos globales catastróficos que puede producir el cambio climático producido por el calentamiento de la superficie. También estamos intentando integrar en nuestras viviendas espacios flexibles para el estudio y el teletrabajo, así como las terrazas, me gusta esta definición, como espacios intermedios entre el interior y la calle. En fin. Pachi Mangado pues viene a decir que lo mismo, ¿no? Que la ciudad es un gran reto del futuro, pues vamos a decidir cómo vamos a vivir en los próximos años. Las personas han continuado y se sienten pertenecientes a una ciudad y se sienten ciudadanos de los derechos que ejercen. Bueno, y hay declaraciones también o manifestaciones de Ricardo Bofill, etcétera, etcétera. Bien, todo esto, y es una sentencia que bien conoce Julie, pues tratamos de reflejarlo en lo que nos pareció un enfrentamiento de sistemas y es el intento de la Comisión Nacional de la Competencia de, digamos, poder limitar la libertad de planeamiento de los municipios, ¿no?
Es una sentencia que yo sé que la ha comentado en diversas ocasiones, que hemos hablado de ella, la 1550-20, es la única que les cito, y decimos lo siguiente. No hay duda de que en las grandes ciudades se ha evolucionado de la tradicional técnica o sistema de los ensanches a la ciudad compacta, que era el subtítulo inicial que tenía el libro, en la que la renovación, la regeneración y la rehabilitación de la ciudad se convierten en sus elementos esenciales de transformación. Como hemos expuesto, se trata de potenciar los denominados actuaciones de dotación para de esta forma mejorar la ciudad, actuaciones con las que se consigue una ciudad mejor que no pierde su idiosincrasia. En gran medida, el urbanismo de las grandes ciudades consiste hoy, ha evolucionado en tratar de mejorar la ciudad, adaptándola a las nuevas realidades, terminando nuevas centralidades, pero manteniendo su esencialidad. Esta es la clave y el sentido del planeamiento urbanístico actual, que obviamente adapta la ciudad a las nuevas exigencias, respondiendo así a los cambiantes intereses generales de la misma. Bien, esto es jurisprudencia del Tribunal Supremo, un poco filosófica si ustedes quieren, pero evidentemente ha causado un cierto impacto en el ámbito normativo, ¿no? De verdad que el intento de regulación que en este momento existe, el 27 de diciembre se publicaba la Ley Ómnibus de Madrid, donde hay una modificación trascendental, y el intento de regulación de lo que son las actuaciones de dotación en este momento son, pues, uno de los retos fundamentales que tienen todas las normativas de carácter autonómico. Bien, por tanto, estamos en presencia de un libro que lo que hace también es que, bueno, pues recoge los que hemos considerado que son los pronunciamientos determinantes y que han tenido una influencia decisiva, ¿no? Por ejemplo, la pues perfecta configuración del suelo urbano consolidado y no consolidado. Por supuesto, la definición de lo que me refería en este momento, de lo que son los suelos de dotación frente, digamos, a la simple regeneración, que es un problema complejo y difícil, en el que peritajes como los que hace Pera es muy difícil distinguir, pero sin duda alguna yo creo que después de esta configuración que hace el Supremo de las actuaciones de dotación, se amplía considerablemente las posibilidades, y de ser simplemente una prestación tradicional de servicios en esos terrenos se amplían considerablemente. Una de las novedades que, por ejemplo, tiene la normativa de Madrid es la posibilidad de que hasta el 50% de las dotaciones puedan ser viviendas de protección oficial, que lógicamente es, digamos, acercar la dotación a la residencia desde unas perspectivas pues, perfectamente controladas. Yo estoy muy satisfecho de haber traído, pues, desde el punto de vista medioambiental, el principio que el profesor Prier en Francia, que es el principio de no regresión, pues también está perfectamente atraído, y hay muchas dudas acerca de la acción pública, y evidentemente pues también hay una serie, un capítulo, en fin, que no sé si está bien titulado o no, porque es la frase de Clinton, es la economía estúpido, pero realmente la economía obviamente tiene su importancia en el ámbito doméstico. Pero yo sigo realmente preocupado con estas cosas, ¿no? Fíjense lo curioso que resulta que desde una perspectiva de un periodista, a España fea, pues, y la foto es la del Algarrobico, pues se dice que el caos urbano es el mayor fracaso de la democracia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y fíjense que otro libro, que es de un profesor universitario de la Universidad de Jaén, que hay tres tesis doctorales sobre el Algarrobico, se llama Historia de un fracaso institucional. Realmente, digamos, me parece que son significativos. Pero estoy más contento porque también hay otro libro que edita el Colegio de Arquitectos de Madrid, que es de un gran urbanista, que es Luis Rodríguez Avial, El futuro deseable de la ordenación del territorio y del planeamiento urbano. Quiero decirle con esto que estos libros representan lo que ha sido hasta este momento una España fea, un fracaso institucional, el fracaso de la democracia, pero que sigue habiendo gente, arquitectos, que siguen pensando que el futuro deseable existe en el desarrollo del planeamiento urbanístico. Bien, desde una perspectiva jurídica, pues estamos en un momento de una situación pues ciertamente complicada. El Estado avanza, y voy terminando, con un anteproyecto que ha puesto encima de la mesa el pasado día 15 de diciembre, que se reduce mucho en relación con la proposición que en el año 18 pues, lleva a cabo el Partido Popular en aquel momento. Y realmente el gran problema que surge encima de la mesa, y aquí hay ilustres profesores de Derecho Administrativo, es decir, hay que superar los conceptos de
disposición de carácter general, hay que superar la consecuencia que es la nulidad de pleno derecho. El problema es, como decían en el Consejo de Estado francés, que estamos siendo, digamos, el laboratorio de los grandes conceptos del derecho administrativo. Si nosotros creamos una norma distinta al margen de lo que es el reglamento como concepto general del derecho administrativo, y si nosotros creamos, digamos, un concepto de nulidad, anulabilidad diferente, pues estamos, digamos, posiblemente alterando uno de los elementos esenciales del propio derecho administrativo, que es el que sustenta pues todo el Estado de Derecho. Esta es la gran complicación, ¿no? Frente a eso, pues yo me acabo de encontrar, después de haber preparado estas notas, la ley 1222 de Cataluña, que está en el BOE del pasado día 17. Me parece que es una ley que adapta efectivamente la ley del año 2004 de las villas y tiene una filosofía profundísima en donde lo que evidentemente se pone con claridad encima de la mesa, todo el derecho a la sostenibilidad y el derecho al acceso a la vivienda, es una actuación política decidida, obviamente, a transformar el concepto tradicional de urbanismo. Y me he encontrado, pues sí, no me ha dado tiempo a leerlo con mucho detalle, un decreto ley que está en el BOE del sábado, que es el decreto ley 1122 de las Islas Baleares. Es fantástico. Hay unos apartamentos que curiosamente se llaman Pepe, no es ninguna broma, está escrito en la misma norma jurídica, que son unos apartamentos que llevan construidos 50 años, que son unos apartamentos que están en LIC, están en SEPA, están en zona de servidumbre del aeropuerto de Ibiso, están en la costa, no les falta, como decía Pérez, absolutamente de nada. Bueno, pues mediante decreto ley se convierten en suelo urbanizable, porque hay que facilitar viviendas a sus ocupantes. Bien, yo no quiero juzgar efectivamente estas cosas. Lo único que digo en este momento es lo siguiente. El culpable quizás sea el Estado, que no ha sabido atajar este problema. Pero frente a ese indolencia del legislador estatal, que tenía que haber afrontado con cierta imaginación, digamos, la solución que hay, empiezan a surgir este tipo de actuaciones autonómicas. Y claro, yo lo que me planteo es, y por eso el título del artículo que yo voy a publicar, es decir, con este enfrentamiento de normativas, ¿vamos a crear otra vez una inseguridad jurídica como la que hemos creado, digamos, con la nulidad de los planes generales? Por tanto, yo creo que la calidad normativa de la que tanto entiende Julie nos parece absolutamente imprescindible, y una especie de pacto, cualquiera se atreve ahora mismo en este país a decir un pacto de Estado en materia de urbanismo, pero algo efectivamente puede haber, porque si no, yo estoy convencido de que con actuaciones, por supuesto con un interés fantástico, con una finalidad magnífica, pero en el marco de, o ante la ausencia de unas normas jurídicas básicas que sigan determinando con claridad qué es la nulidad, qué es el reglamento, estamos abocados a una inseguridad jurídica. Pues nada más, muchas gracias y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. Autor del libro, le agradecemos esta introducción inicial, algunas ideas importantes. Seguiríamos con esta primera ronda de los miembros de la mesa y le daremos la palabra a la profesora Judit Guifreu, que es una de las codirectoras de la Cátedra Barcelona d'Estudis d'Habitatge. Judit. Muchas gracias. Muchas gracias, Julie. Buenas tardes. En primer lugar, a mí me gustaría felicitar al autor por este libro tan bien escrito y tan bien trabado. Yo creo que, de alguna manera, el título, o al menos el título principal, no hace justicia al contenido del libro. Va mucho más allá de lo que inicialmente parece. Es decir, no se crea el lector que se va a encontrar un mero listado de sentencias con mayor o menor enjundia, sino que realmente es muy interesante. En este sentido, lo que hace el autor, lo que haces en el libro es
preguntarte o reflexionar sobre el quo vadis del urbanismo, ¿no? Reflexionar sobre ello y, muy importante, hacernos reflexionar a los lectores, a nosotros, sobre qué es y hacia dónde va el urbanismo contemporáneo, ¿no? Ese urbanismo del futuro. Y también muy interesante, sobre todo, esa reflexión sobre la creciente significación de la función judicial como contrapunto y como, de alguna manera, elemento de posible sustitución del actuar de las administraciones. Vamos, con tu intervención es que ya lo has dicho prácticamente todo, pero bueno, como estamos aquí y bueno, alguna cosa tenemos que decir, yo sí que intentaría destacar muy telegráficamente una serie de puntos o de aspectos en los que creo que se pone de manera significativa en solfa lo que es la intervención o el papel de los juzgados y de los tribunales en relación con la ordenación de la ciudad, con la planificación de la ciudad. En primer lugar, un primer aspecto que singulariza el urbanismo es la complejidad, esa complejidad derivada de esos intereses contrapuestos que confluyen en un mismo espacio, que es el espacio de regulación del urbanismo y que necesariamente el urbanismo tiene que conciliar, ¿no? En este sentido, intereses hay muchos, ¿no? Contrapuestos, pero si nos remontamos al pasado, seguramente el más paradigmático es esa contraposición que ha habido tradicionalmente entre el papel o la visión de la administración en el urbanismo como representante de los intereses generales y, por otra parte, la propiedad en defensa de los intereses del particular. Pero con el tiempo el urbanismo, ya lo has comentado tú, se ha vuelto muy complejo y evidentemente esa existencia de intereses contrapuestos cada vez se incrementan, ¿no? Con el advenimiento, por ejemplo, del Estado autonómico, el conflicto se genera entre administraciones, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y obviamente que colaboran, se coordinan, pero cuando eso no es así se produce el conflicto, ese conflicto que normalmente identificamos entre, por una parte, Estado y comunidades autónomas y, por otra parte, entre la comunidad autónoma y las entidades locales, estas últimas en defensa de la autonomía local. Muy interesante, por ejemplo, como aportación de la jurisprudencia, muy interesante fue la sentencia, una sentencia histórica del Tribunal Supremo de 13 de julio del 91, que es una sentencia que analiza la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Girona. En este caso es una sentencia que entra en la cuestión de la discrecionalidad administrativa y, muy importante también, abrió un debate, que no sé si ha finalizado o no, sobre el papel sustitutivo del juez en las decisiones administrativas. Yo creo que ya, estas sentencias, las que le siguieron, de alguna manera allanaron el camino para que no hubiera tanta reclamación ante los tribunales precisamente en el ámbito de los trámites de aprobación definitiva del planeamiento, ¿no? Yo creo que ya hoy en día queda claro, o debería quedar claro, que para valorar la intervención judicial y ese eventual papel sustitutivo del juez en las decisiones administrativas, tenemos que estar, de hecho, alguna cosa has comentado tú, en la cuestión de si estamos ante potestades regladas o potestades discrecionales en el ámbito del planeamiento. Cuando hablamos de una potestad reglada, estamos hablando simplemente de una mera aplicación de la ley, sin subjetivismo alguno, y en cambio cuando hablamos de una decisión discrecional, ahí sí que se admite un amplio margen de libertad para las administraciones públicas para escoger, para decidir cuál es la resolución administrativa urbanística que prefiere, siempre además teniendo en cuenta que podemos elegir dentro de una posibilidad de un abanico de soluciones justas, además aplicando, si queremos, principios que no serían propiamente principios jurídicos, como por ejemplo el criterio de la oportunidad. Cosa distinta sería, y tú lo relacionas en el libro, la cuestión también de los conceptos jurídicos indeterminados. Ahí ya, evidentemente, hablamos de una cuestión distinta, por tanto, es distinta la fiscalización judicial que se tiene que hacer, porque ahí estamos hablando de que hay una única solución justa en la interpretación de la normativa aplicable. Otra cuestión, además, importante es el tema que tú también refieres de la discrecionalidad técnica.
Yo creo que el papel de la jurisprudencia judicial ha sido muy importante, sobre todo para aclarar de entre todo el conjunto de determinaciones que forman parte del plan, cuándo estamos ante una determinación en ejercicio de una potestad discrecional y cuándo de una potestad reglada. En algunos casos puede ser más o menos sencillo, ¿no? Es decir, por ejemplo, todos tenemos claro, porque la jurisprudencia ha contribuido a ello, ¿no? a solucionar la cuestión, a aclararla, que la clasificación de un suelo como urbano, porque tiene unos determinados servicios básicos o porque está consolidada por la edificación en al menos 2/3, o menos en la normativa catalana, ¿no? En al menos 2/3 de su superficie, es una decisión reglada. Y ahí, por ejemplo, también ha contribuido, es importante esa labor de los jueces y tribunales cuando han introducido, que luego esto se ha puesto de manifiesto, se ha plasmado en la legislación, ¿no? Cuando han puesto de manifiesto que, cuidado, no es suficiente con eso, es necesario también que haya una integridad del suelo en la trama o en la malla urbana, con referencia a esa cita que ya tenemos todos muy asumida, que es la de la fuerza normativa de lo fáctico. En cambio, en otras ocasiones puede pasar que determinaciones que a lo mejor de entrada eventualmente parecen determinaciones discrecionales, como por ejemplo que el planificador se plantee una modificación de la ubicación del sistema general de espacios libres, pero manteniendo los estándares mínimos de reserva de suelo para esta destinación, pues esto que inicialmente puede parecer que es una decisión discrecional, porque yo puedo elegir dónde lo pongo, pero respeto lo que me marca la legislación, pues en estos casos, la jurisprudencia nos ha también indicado que no necesariamente, y que esto puede ser claramente una cuestión reglada por aplicación del principio que comentabas tú de no regresión en el ámbito, por ejemplo, de las zonas verdes. Por tanto, yo creo que eso es muy interesante, esa aportación que se ha hecho y que ha servido, por tanto, para definir exactamente hacia dónde o hasta dónde puede llegar el planificador. Hablaba antes de la discrecionalidad técnica de las decisiones urbanísticas. Ahí también es una cuestión un poco discutida, si es un concepto, entra en el ámbito de los conceptos jurídicos indeterminados, si es un problema de prueba. La doctrina también ha discutido mucho esta cuestión, pero realmente en el fondo lo importante es el tema de la motivación de las decisiones, en este caso del juicio técnico. Y esto nos lleva un poco también a la cuestión que también resolvió la jurisprudencia en su momento. Ya estoy pensando, por ejemplo, en aquella famosa sentencia de los años, creo que eran mediados de los 70, del caso de la famosa Plaza de la Memoria Vinculante de Orcasitas, en la modificación del Plan General de Madrid. Por tanto, es importantísima, sobre todo en el ámbito, cuando estamos trabajando en el ámbito de la discrecionalidad, la motivación de las decisiones. Y como habéis puesto de manifiesto muchísimas veces, una decisión basada en una potestad discrecional queda legitimada precisamente cuando se motivan las razones que han llevado a la toma de esa decisión con criterios de razonabilidad o criterios razonables. Eso, por lo tanto, sería una primera idea, ¿no? La idea de esa complejidad, de ese conflicto de intereses y la idea de la ciudad como equilibrio entre situaciones contrapuestas. Y a partir de ahí tenemos que conciliar y llegar a una solución. Esta es una primera aportación, una primera ayuda en la que la jurisprudencia pues, eso, ha contribuido mucho a clarificar exactamente cómo vamos a planificar la ciudad, ¿no? Luego, un segundo aspecto que yo también destacaría aquí, y tú lo has comentado, es esa íntima vinculación del urbanismo actual con el medio ambiente y, sobre todo, a raíz de esa amenazante situación de cambio climático, ¿no? Pero eso, ya que hablamos de equilibrios y contraposiciones, eso yo creo que se tiene que armonizar también con, de alguna manera, la voluntad o la ansia de la ciudad de colocarse como en una posición central dentro del esquema o dentro de un contexto económico globalizado o mundializado. Es decir, tenemos que armonizar de un lado la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. O sea, básicamente de lo que estamos hablando es de hallar ese punto medio que el principio de desarrollo urbano sostenible de alguna manera nos propone, ¿no? Se ha dicho por activa y por pasiva, ¿no? Hoy en día
el 70% de la población mundial se concentra en las ciudades y, por tanto, las ciudades pueden ser bien el problema, bien la causa de la solución del cambio climático, al menos aportar el granito de arena, ¿no? Pero es importante que el planificador, cuando plantee la planificación o la ordenación de la ciudad, cuando, por ejemplo, atienda a los criterios de prevención o a los criterios de resiliencia, no debe hacerlo desde una perspectiva localista, sino desde una perspectiva mucho más global. ¿Por qué? Porque esa sería una segunda aportación de la ciudad, ¿no? Hablábamos antes de la ciudad como equilibrio. La ciudad es la idea de la ciudad global, ¿no? Es un actor global que cada vez participa más en el contexto internacional, que además la ciudad es como creadora también, ¿no? De nuevas geografías, de nuevas territorialidades, y en ese sentido ahí también entra, yo creo que es importante, ha influido mucho en eso la visión de las instituciones comunitarias de plantear el problema urbano como algo integral y como algo también supralocal, ¿no? Y por eso de ahí también, como ya la relación de ciudad alcanza no solo las ciudades vecinas, sino también las ciudades de otros países, es muy importante también introducir la idea de la competitividad entre ciudades, ¿no? La idea de que desde el punto de vista del urbanismo, el urbanismo es una herramienta que puede servir para intentar atraer como polo de atracción de actividades económicas. Pero como estamos en ese contexto, decía antes, de protección del medio ambiente o ese urbanismo ecológico, entonces las actividades que se quieren atraer hoy en día en las ciudades son actividades altamente tecnificadas, altamente cualificadas, y por tanto, pues bueno, el urbanismo tiene que buscar esa manera también de disminuir las externalidades que pueden generar la necesaria ubicación dentro de la ciudad de una economía productiva, ¿no? Yo creo que también es muy importante ahí el papel activista de muchos alcaldes. Hay muchas relaciones internacionales hoy en día entre ciudades. Por citar alguna, por ejemplo, el Pacto Global de Alcaldes en materia de clima y energía, que lo que busca precisamente es eso, ¿no? Es una alianza global para ponerse de acuerdo y luchar contra el cambio climático y tratar de alguna manera, no prevenir, porque hay algunas cosas que no se pueden prevenir, ¿no? Pero al menos intentar que el impacto de aquellos efectos inevitables del cambio climático sean los menores posibles, y de intentar también, y ahora muy en la línea, ¿no? En el contexto de los fondos Next Generation, intentar conseguir una energía en la ciudad que sea sostenible y que sea además accesible para todos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, no mucho más. Esa sería la idea. Se podría decir más cosas, ¿no? Pero ese sería un segundo punto. Un tercer aspecto que me gustaría destacar también, y lo has comentado tú y creo que es muy interesante, es precisamente el carácter reglamentario o de disposición de carácter general de los reglamentos, que se ha llevado por delante la ordenación urbanística de muchas ciudades y además ha generado también un efecto de rebote negativo, que es, hablando un poco, ¿no?, en términos, podríamos decir, religiosos, ¿no?, esa resurrección del anterior plan. Y la consecuencia, además, es un poco disfuncional, ¿no?, o genera desajustes. ¿Por qué? Porque tenemos de entrada que las determinaciones de ese plan vivificado no concilian en nada con la ciudad existente. La ciudad existente tiene unas necesidades que un instrumento de planeamiento que recoge la planificación de la ciudad del pasado, ahí tendríamos otro concepto, la ciudad del pasado, evidentemente no tiene en cuenta, no contempla todos los desarrollos urbanísticos importantes que se han producido desde la aprobación del plan, ¿no? Decías tú antes, hablabas de la declaración de nulidad de los planes. El problema, ¿cuál es? Que tenemos que esa declaración de nulidad radical de los planes abarca no solo los aspectos materiales, sino también los aspectos formales del planeamiento, ¿no? Aspectos formales que nos llevan a considerar y, por tanto, a declarar mediante sentencia que un vicio formal esencial en el procedimiento de elaboración de planes lleva necesariamente a la declaración de nulidad radical del plan, que es un defecto que no puede subsanarse. Yo ahí incidiría también en lo que tú has dicho, ¿no? Evidentemente este es un ámbito o es un contexto en el que mayoritariamente se han elevado muchas voces críticas hablando de ese mal llamado, ¿no?, activismo judicial. Y yo creo que es de rigor aquí al menos dejar claro que
el juez, cuando hablamos de ese activismo judicial, el juez se limita a aplicar llanamente lo que dice la ley. Es decir, es la boca, como decía Montesquieu, ¿no? La boca que interpreta las palabras de la ley. Muchas sentencias, yo me he fijado, digo muchas, tal vez me paso, ¿no? Pero sí que hay algunas que he leído en las que el juez, el magistrado ha aprovechado la sentencia de una manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como un púlpito para poder decir, oiga, señores, es que es imposible que yo en la sentencia pueda decir algo distinto de lo que he dicho, porque me he limitado a aplicar la ley. Y en todo caso, lo que hace falta es un llamamiento al legislador para que de alguna manera, pues bueno, pues resuelva el desaguisado, ¿no? Es que no hay otra. Por tanto, yo creo que bueno, lo que comentabas tú, ¿no? Que la idea del activismo judicial, pues deberíamos desplazarlo de alguna manera. Y también la sensibilidad, destaco ahí la sensibilidad del magistrado, del juez, de los tribunales, cuando se han hecho eco de esas, de alguna manera, críticas o esas advertencias, de esas alarmas que suscitan o que se han creado desde la doctrina ius administrativista, decir, oye, bueno, al menos a ver si podemos salvar los vicios formales para que de esta manera no se declare la nulidad radical del plan. Y ahí, pues bueno, la jurisprudencia ha hecho un esfuerzo. Mientras tanto el legislador no dice nada, se ha hecho un esfuerzo por matizar ese dogma de la nulidad radical del plan y decir, bueno, a ver, cuando nos encontremos con un vicio que se pueda individualizar dentro de, en relación con un ámbito territorial concreto o con unas determinaciones concretas, ahí sí que podemos de alguna manera matizar esa regla general y decir que la nulidad se aplica a esas determinaciones en concreto y no a otras, ¿no? Y ahí, por tanto, también yo aprovecharía para decir, bueno, poner la etiqueta ahí de, bueno, el juez no como problema, ¿no? Sino como solución a determinadas cuestiones legislativas que no están en su mano resolver, pero que, bueno, que ahí está la buena voluntad para intentar, de alguna manera, encontrar una línea que se sostenga legalmente y dé una cierta solución. Y un último aspecto que yo destacaría también, a los efectos de esa aportación judicial a la ciudad del futuro, sería un tema también, ciertamente, como el anterior, ¿no? Ciertamente peliagudo, que es la dificultad de ejecutar las sentencias urbanísticas. Es un tema importante. Normalmente casi siempre cuando una de las partes es una administración pública, porque ahí hay una renuencia de la entidad local de ejecutar la sentencia. Y eso a pesar de que el Tribunal Constitucional ha dicho que el derecho a la ejecución de sentencia forma parte del contenido, o al menos tiene una vinculación muy estrecha con el artículo 24 de la Constitución y la tutela judicial efectiva. Y el artículo 103 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa también establece la obligación de las partes procesales de dar cumplimiento a la sentencia en la forma y términos en que se consignen, ¿no? Pero bueno, aquí el problema normalmente es, claro, si te encuentras una sentencia que anula una licencia urbanística y que consiguientemente se ordena la demolición del edificio, pues, ¿qué genera? Pues genera para una entidad local de entrada seguramente problemas económicos, porque es muy posible que, puesto que la licencia se ha declarado ilegal, ahí se genere una responsabilidad patrimonial de la administración que le obligue a pagar una determinada indemnización. Y luego está otro problema paralelo, que es que muchas veces, y sobre todo cuando los afectados no es una familia, sino que son muchos, se considera que es como una medida impopular que genera el descontento muchas veces de la población y que puede generar un conflicto social importante. Y normalmente sobre todo ahora, ¿no? Cuando nos estamos acercando a una época, a un momento electoral, pues los ayuntamientos prefieren no meneallo, ¿no? Que se dice por ahí. En este sentido, yo creo que cuando un ayuntamiento, por ejemplo, decide que no le conviene ejecutar una sentencia y que lo que quiere es de alguna manera conseguir del tribunal la condonación de la sentencia anulada, ahí el papel del juez también creo que ha sido muy apropiado y además ha aportado también soluciones que no estaban, porque si bien la ley de la jurisdicción nos dice, bueno, es que las sentencias se tienen que ejecutar en sus propios términos y no se pueden suspender. Bueno, ahí el legislador lo que dice es, bueno, está la posibilidad, hay una puerta abierta a la posibilidad de no ejecutar la sentencia
cuando se da una situación de imposible, es decir, de imposibilidad legal o material. Pero el legislador se queda ahí y dice, bueno, de legal o material, pero ¿qué es material? A lo mejor es más fácil, ¿no?, interpretarlo, pero ¿qué es la imposibilidad legal? Es complicado, y ahí sí que, por ejemplo, ha habido una aportación, como decía, muy importante de la jurisprudencia y ahí podríamos meter otro concepto importante, ¿no?, para enseñarnos, ¿no?, o delimitarnos la ciudad legal, es decir, esa ciudad que se basa o se fundamenta en los objetivos y en el contenido del plan. Dejamos aparte el tema, que sería una cuestión también para comentar en otro momento, de las edificaciones fuera de ordenación, ¿no? Pero sí esa idea de la ciudad legal. Aquí, por ejemplo, en Cataluña tenemos ejemplos de estas situaciones en las que se ha querido, de alguna manera, no aplicar el fallo de la sentencia, no ejecutarlo. Por ejemplo, seguro que algunos compañeros de aquí se acordarán, ¿no?, por citar uno, el caso del restaurante del Fortí de la Reina en Tarragona, que dio lugar a una dilatadísima lucha judicial en los tribunales, por la vía precisamente de introducir por parte del ayuntamiento una modificación puntual del planeamiento para legalizar una cosa que el tribunal había declarado previamente que era completamente nula, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, también en el libro, el caso de la modificación del Plan General de Madrid, o el caso flagrante también, que conllevó también la suspensión del ayuntamiento en el caso de Marbella, ¿no? Y, por tanto, pues bueno, esa idea yo ahí lo dejaría, simplemente por comentar eso, ¿no?, esas aportaciones a esas ideas de, como decía, la ciudad legal, la ciudad como equilibrio, la ciudad del futuro, la ciudad del pasado, etcétera, etcétera. Simplemente, pues lo que querría es reiterar las felicitaciones a Rafael por ese magnífico libro que desde luego viene a cubrir un hueco que era necesario en el ámbito del urbanismo y, más concretamente, del derecho urbanístico. Muchas gracias a la profesora Guifreu y cedemos la palabra a Sandra Bestraten. Gracias. Bueno, primero que todo, la verdad que agradecer a Rafael Fernández por este libro. Yo reconozco que no soy experta en el mundo jurídico y ha sido una lectura muy, muy amable. Yo creo que la combinación, ¿no?, de los principios con los casos concretos y la argumentación ayuda, ¿no?, a hacer realmente entenedor este mundo tan complejo, que a mí me gusta un poco destacar que el nombre de la colección de Arquia se llama Sin prejuicios, ¿no? Entonces, sin prejuicios, ¿os parece? Yo voy a dar opiniones, ¿no?, porque creo que realmente una de las cosas importantes que el libro no pone todo el empeño, ¿no?, es poner la ciudad consolidada, ¿no?, como centro, ¿no?, de trabajo, que aquí nos genera pues unos espacios de trabajo mucho más complejos de los que tenemos incluso ya estipulados y que nos han dado también recorridos jurídicos, ¿no? Entonces, ¿no?, la ley del suelo del 2008-2007, ¿no?, donde ya nos habla de la rehabilitación urbana, yo creo que realmente nos pone a trabajar todos en este marco, además amparado, ¿no?, con estas grandes agendas, ¿no?, la nueva agenda, Hábitat 3, los objetivos de desarrollo sostenible. A mí me gusta destacar algunos de los aspectos, ¿no?, que en el libro hablas, aparte cambio climático, desigualdades económicas, la innovación o el consumo sostenible, ¿no? La innovación. ¿Cómo conseguir hacer innovación cuando hay tanta jurisprudencia, ¿no? Entonces yo creo que aquí, bueno, como Colegio de Arquitectos no puedo más que ofrecer, ¿no?, este ámbito de trabajo que de alguna manera este ciclo ha iniciado, ¿no?, de trabajo conjunto entre el mundo de la advocacía, ¿no?, y la arquitectura para poder innovar, ¿no?, porque realmente la ciudad que tenemos que mejorar no nos lo pone fácil, ¿no? Por ejemplo, las ciudades, me gusta, por ejemplo, cuando habla también, ¿no?, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. El matiz de asentamientos humanos me parece también interesante destacarlo, porque realmente el cambio climático nos va a generar unos desplazamientos masivos de población, nos vamos a tener que dar respuestas de forma muy rápida en que en muchos casos la planificación urbana no va a llegar, como está pasando en muchísimos países del mundo, ¿no? Y reconocer que estos asentamientos humanos también tienen que tener esta cobertura, ¿no?, de estos derechos universales, ¿no?, y poniendo un poco el ser humano en el centro.
Pero, por ejemplo, cuando hablamos de, por ejemplo, que sean las ciudades inclusivas, ¿no? Yo siempre digo que hacer que una ciudad sea inclusiva, ¿no? Entre otros muchos aspectos, es que el espacio público sea accesible, que nuestros edificios tengan ascensores, pero claro, los ascensores fáciles de colocar ya los hemos puesto. Los que nos faltan por colocar son los difíciles, ¿no? Y aquí es donde realmente nos hace falta la innovación, en la cual arquitectos y abogados y todos seamos capaces de buscar nuevas fórmulas, ¿no? de compartir estos espacios, ¿no? Y algún ejemplo que se ha hecho aquí en Barcelona, ¿no? De que 2 fincas se han unido para compartir los núcleos de comunicación. Una ha mantenido la escalera, la otra ha eliminado la escalera y ha puesto el ascensor, ¿no? O sea, ponemos ascensores casi en forma de triángulo que no se cabe. No puede ser hacer una inversión tan grande como es la accesibilidad, pues que sea para que realmente las personas con diversidad funcional puedan hacer un buen uso, ¿no? Y aquí yo creo que la gran innovación no es tan tecnológica, sino como el abogado que ha trabajado aquí y les ha asesorado de cómo hacer, no sabré decirlo yo correctamente, pero es algo parecido a una comunidad de bienes, ¿no? Para no tener que cambiar todas las escrituras, porque el costo, o sea, el ahorro que generábamos una cosa, al final, si teníamos que cambiar todas las escrituras, el coste ya se desproporcionaba, ¿no? Entonces, yo creo que es muy fácil hablar de innovación, pero esto genera la necesidad de espacios de trabajo, ¿no? Y yo creo que desde los colegios profesionales podemos generar el espacio, ¿no? De compartir, ¿no? Estas sentencias que nos ayuden a comunicar y explicar bien a nuestros compañeros, ¿no? Profesionales, para que puedan hacer bien los proyectos, para acompañar también a los técnicos de la administración que se sientan con la seguridad, ¿no? de poder dar licencias con facilidad, ¿no? Yo creo que hay otros aspectos importantes, ¿no? Que también la ley, ¿no? Asegura unos estándares mínimos de transparencia, participación ciudadana real y no meramente formal, la evaluación y el seguimiento de los efectos que tienen los planes sobre la economía y el medio ambiente. Yo creo que la evaluación es otro reto importante que lo citas muy bien en el libro, ¿no? Y que quizás no tenemos los mecanismos, ¿no? Para realmente poder evaluar y sobre todo pues mejorar, ¿no? o generar esos matices de interpretación sin tener que a veces tengan que ir a un juicio, ¿no? O sea que a lo mejor podemos intentar anticiparnos si realmente hacemos una evaluación importante. Yo creo que nos abran normas y nos faltan principios. Esto muchas veces es importante si hubiese estos espacios de trabajo, ¿no? De consenso. Yo creo que la rehabilitación, ¿no? Que sobre todo la ley del 8/2013, ¿no? la conocida como la ley de las 3R, rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Yo creo que hay una parte, ¿no? que explica muy bien y que, bueno, a mí, ¿no? te ilumina, ¿no? De eliminando, ¿no? Para conseguir pues, hacer posible esta ley, ¿no? Eliminar las excesivas trabas burocráticas existentes, creando mecanismos específicos que la hagan viable y posible, ¿no? Y aquí un poco pues destacar, por ejemplo, cómo tenemos un código técnico que está pensado para la obra nueva y lo tenemos que aplicar en la ciudad consolidada, donde muchas veces hay que interpretar, hay que priorizar unos criterios frente a otros, ¿no? Poniendo sobre todo en el centro de la persona y la oficina técnica que tenemos en el Colegio de Arquitectos, ¿no? La OCT, tenemos una mesa de trabajo conjunto con la administración, las TICSI, ¿no? En la cual los técnicos de la Generalitat que han regulado y nosotros como profesionales que vamos desde el colegio vamos recogiendo dudas de interpretación, pues es un espacio en el que pues tanto la Generalitat como los colegios profesionales, ¿no? de ingeniería, arquitectura técnica y arquitectura, pues pactamos y consensuamos criterios de interpretación, ¿no? Yo creo que quizás deberíamos ponerlos más en valor, ¿no? y que realmente sean estos criterios de interpretación como una garantía para los propios compañeros que están en la administración, que se puedan sentir, digamos, como más seguros, ¿no? A la hora de poder dar las licencias. Y retomo también con unas palabras que se recogían en el Congreso, en el 6º Congreso Internacional, ¿no? De la ciudad que queremos, que se ha hecho recientemente ahora en el 2021, donde una de las aportaciones de los compañeros arquitectos, que también agradezco que citas a muchísimos arquitectos, o sea que realmente es un libro muy, muy importante, ¿no? La mirada, ¿no? Que nos acercas, ¿no? Y cómo, bueno, la frase, ¿no? Las normas urbanísticas y con ello la agilización de las tramitaciones y la disminución de las burocracias para la configuración también de una industria para la rehabilitación urbana, el desarrollo de patrimonio público de vivienda de alquiler, habla de gentrificación, cómo conseguir frenar la desertización de los pueblos. Claro,
el conseguir agilizar las tramitaciones es algo que está en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que yo me gustaría que Julie después nos dijera el número de normativas que yo no consigo retener el número porque ya me da escalofrío solo de pensarlo. Realmente es importante y genera mucha inseguridad jurídica, ¿no? Sobre todo para los que estamos proyectando, pero también los que están dando licencias, ¿no? Y esto al final genera unos tiempos y unas dificultades que yo creo que deberíamos buscar los mecanismos de consenso y de trabajo en equipo en el cual pues, los colegios profesionales pudiéramos ayudar, ¿no? a generar criterios. Y acabo con una parte, ¿no? de un aspecto que en el fondo también me parece, y como también tenemos aquí representada la agrupación de arquitectos en defensa del patrimonio, la DIPA, ¿no? La sentencia, ¿no? que todos conocemos, ¿no? Del Teatro Romano de Sagunto, ¿no? En el cual cómo someter al derecho la creatividad artística, ¿no? Yo creo que este es un punto subjetivo que realmente pues estas dos sentencias, ¿no? Que nos intentan definir, ¿no? Incluso ampliar el concepto del medio ambiente, ¿no? Incluyendo la novedad de lo que es el paisaje, ¿no? Ese evidente componente, bueno, pues subjetiva, ¿no? Cuando nos define el paisaje no solo es naturaleza, sino historia, monumentos, ¿no? Y un modo de mirar, ¿no? Que en cada de la historia y cada cultura cambia, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir, ¿no? Que, pues, por ejemplo, ¿no? Esta sentencia del Teatro Sagunto, que conoceréis, ¿no? De que realmente consideró que el criterio de actuación había sido de restitución del monumento histórico sin permitir la lectura, ¿no? digamos, o sea, que se perdía la autenticidad, ¿no? del monumento, con lo cual preocupan un poco, ¿no? Una sentencia que obligó a retirar una actuación que había sido una inversión de dinero público importante y retirarla también, ¿no? Entonces yo creo que aquí, ¿no? El concepto de conservación, consolidación y rehabilitación, ¿no? Y evitar los intentos de reconstrucción, estos conceptos son realmente abstractos y difíciles a veces de materializar, y seguro que estas sentencias han marcado, ¿no? Y por ejemplo el caso relativamente cercano, ¿no? Que se hizo con el claustro de los Jerónimos en la ampliación del Prado, que la que comentábamos de Sagunto fue el 2000, en el 2002, bueno, pues esta sí que se consideró que era una reconstrucción, pero que con lenguaje moderno, que permitía perfectamente la lectura de la aportación, digamos, del siglo XXI, ¿no? Y se consideró correcta. Yo creo que pero estos matices, ¿no? que casi nos van a la teoría del restauro, que es realmente compleja, porque desde el Viollet-le-Duc, que tenemos ejemplos de, no sé, por ejemplo, Carcassonne es un ejemplo de los paradigmáticos, ¿no? De una ciudad inventada desde hace pocos años y que mucha gente seguramente va confundida de que es una ciudad medieval, a todo lo que sería esta mirada más ruskiniana o inglesa, ¿no? de respetar la ruina como parte poética, ¿no? y entonces inmovilizar precisamente la necesidad de rehabilitar y darle vida a las necesidades que tenemos como ciudad, ¿no? Y como ciudadanos. Pues quiero acabar con un pequeño ejemplo que tenemos ahora en Barcelona, ¿no? Y que no sé cuál podría ser el camino, ¿no? Tenemos un edificio que la administración ha comprado, que es el Taller Masriera. Es un edificio realmente singular. Para los que no lo conozcáis, es un edificio de 1882, obra de Josep Vilaseca, ¿no? De la familia Masriera. Se consideró como el templo de las artes, y lo que hizo era reconstruir el templo romano de Augusto, ¿no? Que esto ya de por sí, ¿no? Que en el siglo XIX intentemos construir el templo romano de Augusto, bueno, fue como una poesía, ¿no? En ese momento también se habían encontrado las columnas del templo de Bárquino, también seguramente inspirado por la Maison Carré de Nimes, ¿no? Bueno, pues se hizo este monumento, ¿no? Este edificio, ¿no? A las artes, pero la primera generación descendiente, ¿no? Transforma este templo de las artes en un teatro studium, ¿no? En 1932. Bueno, ahora este edificio está en manos de la administración, hay que rehabilitarlo, y hay un informe de patrimonio que considera que lo que es monumento es ese templo de las artes previo al teatro. Entonces, claro, pero cuando se hizo el teatro se destruyó todo lo que había antes, ¿no? Entonces, claro, yo me pongo en la piel de la administración, y frente a estas sentencias de Sagunto, claro, ¿cómo podríamos generar, ¿no? unos espacios con expertos para poder definir? No es tan sencillo cuál es
qué es lo auténtico o no auténtico de un monumento, en qué momento vamos a buscar, ¿no?, el original, el que se quedó hasta que se quedó abandonado, ¿no? Realmente es muy complejo y es lo apasionante, ¿no?, de la rehabilitación, de que es imposible que una ley pueda prevenir la casuística y complejidad que es la ciudad construida, ¿no? Y aquí yo creo que es el reto de que tenemos que trabajar más juntos. Yo no puedo más que transmitir ahora con el cariño a todos los compañeros que hemos trabajado muy bien, ¿no?, de que muchos promotores ahora van a hablar al ayuntamiento, van con un abogado y no van con un arquitecto, ¿no? Pues yo sinceramente me preocupo porque creo que la ciudad, que bueno, los proyectos tenemos que hablarlos, ¿no?, entre compañeros arquitectos. Yo me pongo en la piel de un arquitecto en la administración que ve ahí un abogado, pues sinceramente no sé si es el espacio de trabajo constructivo, ¿no?, para poder consensuar un proyecto, ¿no? Entonces, no sé qué marcos podríamos generar, ¿no?, en el cual, entendiendo que estamos frente a un reto complejo, ¿no?, generar unos espacios que nos generen esta seguridad jurídica para que tanto los proyectistas como los arquitectos que están en la administración, como todo el mundo de la advocacia, ¿no?, podamos también no generar un allau, ahora no sé cómo se dice, bueno, una luz, ¿no?, de sentencias, ¿no?, de cómo ponerlos un poco más fácil, como iniciabas tú la presentación, ¿no?, de que quizás el urbanismo, si fuéramos capaces de trabajar de forma más consensuada, ¿no?, que no se judicialice tanto, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a la señora Verstraeten. 400.000 son las normas aprobadas desde 1979 en España. No quiere decir que todas estén en vigor, pero 400.000 son las aprobadas, sí, sí. Se ha dedicado a contarlas un economista del Banco de España, Juan Mora Sanguinetti. Y hay otros estudios hechos con la Diputación de Barcelona. Solo en Cataluña más de 17.000 normas locales en vigor. Esto es absolutamente inmanejable para los que actúan en el ámbito inmobiliario, para los arquitectos, para los abogados. En fin, comentábamos antes sí, yo creo que tímidamente en la última década se han desarrollado algunas oficinas de calidad normativa a nivel autonómico y a nivel local, y yo creo que claramente el camino pasa por derivar recursos mínimos o máximos, dependiendo de lo que se pueda, a estas unidades de calidad normativa. Esto es evidente, ¿no? Barcelona, por ejemplo, también lo comentábamos, como ayuntamiento carece de una oficina de calidad normativa, ¿no? Yo creo que ahí hay un ámbito para poder mejorar, y ahí desde la academia, desde colegios como el de arquitectos, pues se pueden hacer propuestas para mejorar el diseño organizativo, ¿no? Evaluar ex ante, evaluar ex post, rediseñar, eliminar normas, modificarlas si es necesario. Es una inversión importantísima, ¿no? Redunda en seguridad jurídica, en reducción de normas. Bueno, y por último, pero no menos importante, tenemos a la señora Sonia Cobos, que es la directora de Servicios de Actuación Urbanística del Ayuntamiento de Barcelona. Le agradecemos también que esté aquí y tiene la palabra. Gracias al colegio por invitarme, a la organización, a la universidad, y gracias al autor del libro, Rafael Fernández Valverde, por brindarnos la oportunidad de estar aquí comentando este libro. Un libro, la verdad, de lectura muy fácil y muy amena para los que nos dedicamos al mundo del urbanismo y a todas las cuestiones añadidas. Y en el que yo particularmente, como representante de un ayuntamiento como es Barcelona, me he sentido muy reconocida, ¿no?, en la labor y en el reconocimiento que se hace del papel del planificador y su posibilidad de incidir en la ciudad, ¿no?, en esta ciudad de futuro, que se va configurando, lógicamente, también a través de la jurisprudencia, pero que cada administración, pues, en aquella competencia que tiene de su mano, intenta, dentro de lo posible, aportar lo que buenamente entiende que debe hacerse en una ciudad para que sea una ciudad de estas de futuro. En relación al papel del Tribunal Supremo,
de todas estas sentencias que en el libro se nombran y que van perfilando pues una visión del urbanismo bastante más avanzada de lo que otras entidades judiciales existen. Claro, nosotros como ayuntamiento tenemos, como se sabe, muy pocas posibilidades de acudir al Tribunal Supremo. El recurso de casación está limitado a asuntos tasados y de manera muy puntual y circunstancial tenemos la oportunidad de que algunos de nuestros temas se puedan ver por el Supremo. Cuando hemos tenido esta oportunidad, pues yo creo que realmente hemos podido ver esta visión más progresista y más en la línea de la que se apunta en el libro. Tenemos una cuestión muy reciente de la semana pasada, un tema que teníamos en discusión en el Ayuntamiento de Barcelona, pero que afecta, yo creo, a todos los municipios de Cataluña. Estaba en discusión porque teníamos ya 2 sentencias que habían anulado la modificación de plan general de aparcamientos en la ciudad de Barcelona y una tercera sentencia que había anulado otra modificación de planeamiento porque consideraba que no se había aplicado la consulta pública previa que regula la Ley de Procedimiento Administrativo. Y bueno, cuando creo que fue en el año 2021 hubo estas sentencias del Tribunal Superior de Justicia, desde el Ayuntamiento de Barcelona fuimos muy beligerantes con este tema. Se presentó la casación, se admitió la casación y ahora en estas sentencias se viene a reconocer de manera sintética que en la regulación del urbanismo y del planeamiento y la tramitación hay una regulación autonómica propia y por lo tanto dentro de esta regulación tiene cabida todo el tema de la participación pública de manera muy amplia. Pero en cualquier caso, el hecho de que exista esta regulación a nivel autonómico desplaza y hace que no se aplique esta previsión de la ley estatal, de la Ley de Procedimiento Administrativo de esta consulta pública. Esto es un ejemplo puntual en el que podemos decir que este acceso al Tribunal Supremo que realmente tenemos limitado, nos ha sido en este caso de una gran ayuda. A nosotros como ayuntamiento entiendo que en general a todos los municipios de Cataluña, ¿no? Este papel del planificador para ir amoldando y construyendo esta ciudad de futuro es que realmente cuando te dedicas al urbanismo en una ciudad como Barcelona es lo que hacemos un día detrás de otro, ¿no? Evidentemente hay planes de mucha diversa naturaleza y hay ordenaciones más sencillas y hay cuestiones complejas. Pero si hay algo que entiendo que defina el urbanismo en Barcelona es la necesidad de adaptar constantemente la ciudad a las circunstancias cambiantes. Y hay de circunstancias cambiantes o necesidad de adaptarse al nivel del que estábamos comentando, ¿no? Del medio ambiente, la necesidad de una ciudad sostenible desde el punto de vista medioambiental. Y luego tenemos cosas más cotidianas, más del día a día, que te van atrapando y te ves en la necesidad de establecer una normativa para poder regular cuando no tienes probablemente ningún referente. Y hago referencia a una cuestión muy reciente también. En el último pleno del Ayuntamiento del mes de enero se ha aprobado definitivamente un planeamiento que de manera pionera, creo, en todo el Estado, regula un fenómeno que a raíz sobre todo de la pandemia ha sido muy creciente. Esto que se llaman las cocinas fantasma, cocinas múltiples, y una actividad que va asociada a esta actividad y a otras, que es el reparto a domicilio, el boom del reparto a domicilio, de la compra online, que implica ver continuamente en espacios públicos de la ciudad filas de bicicletas o de motos o de patinetes de personas que hacen este reparto a domicilio. Entonces, sin ningún referente normativo, pero con la necesidad de preservar la ciudad, esta ciudad vivible, pues nos hemos embarcado en una regulación normativa en esta materia. Evidentemente, esto tendrá un recorrido y una contestación que mucho me temo acabará en los tribunales y veremos lo que acabarán diciendo.
pero el peligro o la evidencia de que estos temas urbanísticos acaben en los tribunales no pueden impedir que el ayuntamiento, todos los ayuntamientos y ayuntamientos como Barcelona, con estos problemas encima de la mesa, tengan que actuar y actúen de esta manera, ¿no? Cuando digo que hay que adaptar la ciudad a las circunstancias cambiantes, esto puede querer decir muchas cosas y hay un plano, dijéramos, más de incidencia estructural y por lo tanto te planteas unas intervenciones a nivel de modificación de normativa urbanística. Recordar una evidencia, nosotros como ayuntamiento no legislamos, como mucho tenemos alguna capacidad de incidencia de que se puedan establecer algún tipo de modificación normativa a nivel estatal o a nivel autonómico, pero al final con lo que jugamos es con el marco normativo existente y en el caso de Barcelona con una normativa urbanística a la que le damos muchas vueltas y la intentamos retorcer todo lo posible dentro de la legalidad. Cuando hablamos de actuaciones desde el punto de vista estructural, estoy pensando, por ejemplo, en la modificación del 30% que se hizo hace unos años en Barcelona, donde a partir de determinadas actuaciones que se dan directamente vía licencia, en algunos casos, en el suelo urbano consolidado, precisamente, hay una obligación de generar vivienda de protección en un determinado porcentaje. Y esto cuando se estaba tramitando y después en toda la deriva judicial que ha tenido, la discusión siempre ha sido dónde estaba la frontera, si estábamos actuando en el marco estricto de la legalidad y de las competencias y de la normativa autonómica o nos estábamos extralimitando y estábamos vulnerando la competencia estatal en la regulación de los derechos y deberes de los propietarios y si estábamos regulando cargas, cosa que evidentemente nos estaría vedada porque es una competencia estatal, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el reconocimiento, después a través de las sentencias, de que estábamos actuando con una técnica que es a través de los parámetros urbanísticos de las diferentes zonas de la ciudad y establecer que en determinados casos, cuando se daba una actuación, más de 600 metros, una actuación de vivienda que no estuviera dentro de las excepciones de la propia norma, pues aquí podías establecer esta obligación en suelo urbano consolidado, cuando seguramente hace unos años la concepción que existía en general sobre el suelo urbano consolidado era un suelo que, como mucho, en algún momento de su vida había cumplido sus obligaciones urbanísticas y ya no había ninguna manera legal de establecerle ningún tipo de obligación añadida, ¿no? Y yo creo que aquí, a través de esta voluntad de ir por los derroteros, ¿no? de la legislación sin salirnos del marco normativo, exprimimos la normativa y conseguimos introducir estos cambios en la ciudad. Así como ponía este ejemplo en relación a cambios así de tipo estructural, hay otro tipo de planeamiento que son los planes de usos, que yo les quiero dar un reconocimiento enorme en una ciudad como Barcelona y en general. Son planes derivados, son planes especiales urbanísticos. En nuestra legislación, nuestra Carta Municipal tiene un reconocimiento de que son planes de usos, es una tipología específica, pero al final es un plan muy sencillo en cuanto a la técnica y en cuanto a los objetivos. Puede tener un ámbito de ciudad o puede tener un ámbito de distrito o de barrio y se plantea el establecimiento de condiciones a la implantación de determinadas actividades. Y entonces, ante un panorama determinado donde te ves obligado como ayuntamiento a intervenir porque el equilibrio de los usos que se deriva en principio del hecho de que las claves urbanísticas, aquí en Barcelona tenemos un sistema donde tú en una clave determinada, en un 13, un 12, un 18, tienes toda una serie de usos posibles. Tú puedes hacer vivienda, puedes hacer hotel, comercial, oficinas, de manera indistinta. Entonces, en principio, si tú no intervienes, se supone que el mercado solo se regula, pero la realidad no es esta. Por circunstancias diversas, hay determinados usos que van copando el espacio de los demás y que van especializando la ciudad y llevándola
hacia unos derroteros poco deseables, sobre todo cuando nuestra obligación como urbanistas es intentar, la ciudad sirva para muchas cosas, evidentemente, pero sobre todo sirva para que la gente que vive en ella sea una ciudad vivible y, por lo tanto, asegurar este equilibrio de usos en todo momento. Cuando esto se desequilibra por diferentes factores, porque desde el punto de vista económico pues hay actividades que puedan ser más atractivas, con un mayor rendimiento y que puedan acabar expulsando al resto de usos, es donde debemos intervenir. Y este tipo de usos, este tipo de planeamiento de planes de usos, el otro día hacíamos un contaje y veíamos que en las últimas 2 legislaturas, todavía no cumplidas, o sea, en los últimos 7 años y poco, se han tramitado en Barcelona alrededor de 20 planes de usos de esta naturaleza. Y algunos de tanta importancia como el PEUAT, el Plan Especial de Usos de Alojamiento Turístico, ¿no? Que en un determinado momento, ante una circunstancia en la ciudad donde se evidencia este desequilibrio, evidentemente no en todos los espacios de la ciudad, pero sí en muchos de los barrios, y de una manera contrastada y estudiada en la memoria, al hilo de lo que comentaba Judith, ¿no? La necesidad de justificar la toma de decisiones, ¿no? Hay una memoria muy estricta en la que se analiza cuál es la situación de la ciudad en cada uno de estos usos y se llega a unas determinadas consecuencias y se pone una serie de condiciones. Al final, los mecanismos de estos planes de usos son relativamente sencillos porque al final intervenimos estas condiciones de implantación, estamos hablando de distancias entre usos de un mismo tipo o de un mismo rango, distancias a usos protegidos, pues no sé, a colegios, a centros educativos, a radios, a densidades. Son elementos desde el punto de vista de la técnica del instrumento relativamente sencillos, pero realmente tienen una incidencia muy, muy elevada en la ciudad a la hora de regularlo y no comprometen estructuralmente lo que es el modelo de lo que son las normas urbanísticas, porque no estamos discutiendo si tú en general en esta clave urbanística puedes hacer este régimen de usos. Evidentemente no tenemos la voluntad de alterarlo, porque la lectura es que tenemos un problema circunstancial y por lo tanto lo atajamos de esta manera y durante un periodo determinado. Es verdad que en general, no hace falta ni decirlo, los planes son revisables, tú haces un planeamiento y al cabo de un tiempo lo puedes sustituir por otro. Pero en estos planes hay un reconocimiento explícito en la propia normativa que se aprueba de la necesidad de revisarlos. Es decir, se ponen unas medidas circunstanciales porque tienes un problema que tienes que atajar. Y debes, en un plazo que se viene estableciendo de 4 años, la obligación de revisarlo y poder valorar si estas medidas que se han implementado han tenido efecto o si han sido demasiado laxas y quizá tengas que poner medidas de mayor intensidad. O al contrario, si has conseguido la finalidad, quizás te puedas plantear una regulación más laxa o más posibilista. Y otra característica de estos planes de usos, al hilo de lo que comentabais antes con el tema de la competencia, ¿no? Y las autoridades de competencia, es la gran litigiosidad, no judicial, por cierto, de momento, pero sí a nivel de escritos, de alegaciones y de mucha interacción, tanto a nivel estatal con la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, como a nivel de la comunidad autónoma con la autoridad catalana de la competencia, ¿no? Ha costado mucho en algunos planes conseguir explicar exactamente cuál era el problema y la necesidad que tenía la ciudad de regularlo, y no solo eso, sino poder demostrar la proporcionalidad de las medidas que estabas adoptando en aquel instrumento de planeamiento para que pudieran aceptar y entender que no debían o que no era la mejor opción recurrirlo en el tribunal, sino que había este margen de confianza en que el legislador realmente estaba atajando una problemática con la medida mejor posible que tenía a su alcance. Luego quería hacer también una referencia al tema del patrimonio. Aquí se hacen referencia a dos sentencias sobre la necesidad, ¿no? de conjugar y de justificar el tema, ¿no? de lo nuevo en relación a lo antiguo y cuál es la
la preservación y qué implica reconstruir y sobre qué. Pero, por ejemplo, en Barcelona, donde dirías, bueno, en Barcelona tiene 10 planes de usos, uno por cada distrito. Los planes de uso planes de patrimonio, son planes en los que hay, hay una normativa, como en todos los planes, y hay una relación de fichas de aquellos bienes catalogados. Y en principio, a nivel de ciudad, tú tendrías todo el catálogo del patrimonio categorizado en diferentes niveles y con diferentes consecuencias. Y aún así hay problemas en Barcelona con el tema de patrimonio. ¿Cuál es el problema principal que nos habíamos ido encontrando? Es como si dijéramos el patrimonio oculto. Es decir, estos planes de patrimonio se gestan en los años 90, finales de los años 90, se aprueban todos los planes en los años 2000. Evidentemente, el tiempo transcurrido desde entonces y la diferente concepción que a nivel de patrimonio pueda existir, pues bueno, hay bienes que hoy podrían merecer un determinado nivel de catalogación y no lo tienen. Este sería un motivo. Y otro sería que realmente hay cosas que tienen valor, pero que a simple vista no los ves, ni que fueras por la calle, ¿no? ¿Y qué es lo peor que ocurre en estos casos? Que este valor se manifieste en el momento en el que se te presenta una petición de ROC de derribo. Entonces, con esta petición de derribo, que hasta hace poco se articulaba simplemente con un comunicado, la capacidad de la administración para poder hacer algo es muy limitada. Es limitada y además todo el tiempo te va en contra, porque los comunicados, como sabéis, bueno, hay inmediatos y hay diferidos, pero un comunicado no es una licencia donde tú realmente tengas un procedimiento. Aquí, ¿qué es lo que hicimos? No a través del planeamiento, pero sí a través de modificación de la ordenanza de obras existente en el ayuntamiento, se hizo una determinación que es que cualquier derribo que se produzca en la ciudad se tiene que tramitar como una licencia. Y cuando este derribo afecte a un bien construido, un bien inmueble, tienes que aportar una memoria de patrimonio en el que se pueda poder evaluar por parte de los servicios municipales realmente si este bien tenía valor o no lo tiene. Y en un proceso como la licencia, la perspectiva y la posibilidad del ayuntamiento de poder intervenir es mucho mayor. Puede plantearse en algunos casos, incluso con el promotor, la posibilidad de integrar estos bienes que se descubren en la propia nueva edificación, o en aquellos casos donde realmente estemos hablando de necesidad de proteger aquellos bienes, iniciar en paralelo un procedimiento de ampliación de estos planes de patrimonio para poder incorporar estos bienes al catálogo, ¿no? Y ya por último, para acabar, para no extenderme, todo el tema relacionado con la necesidad de plantearse, y aquí sí que a nivel legal entiendo que es ineludible, el tema de la nulidad, de los efectos de la nulidad y cómo se extiende esta nulidad a todos los actos relacionados con el planeamiento. Cuando hemos tenido, por desgracia, supuestos de declaración de nulidad radical, aquí en los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia no hemos encontrado, así como hace referencia a pronunciamientos del Tribunal Supremo donde han hecho un cierto esfuerzo para ir más allá quizá de lo que diga la norma, y en algún caso se han hecho nulidades parciales o muy interesante que es una especie como de efecto diferido de la nulidad. Nosotros en el Tribunal Superior de Justicia, en temas al menos que yo conozca del ayuntamiento, no hemos encontrado nada de todo esto. Entonces es una nulidad radical desde el momento, no ha existido nunca esta norma. Desde el momento en el que supuestamente se aprobó, pues no ha existido esta norma, y entonces es un drama importante para el ayuntamiento, para todo lo que cuelga de aquel planeamiento, los temas de gestión, los temas de licencias, temas de disciplina que hayan podido derivar de aquel planeamiento, y me parece urgente poderlo afrontar, ¿no? Y así como en la referencia que efectúas en el libro se hace referencia, yo entiendo, a una modificación normativa de la ley estatal
y además también de la ley del contencioso, que parecería lo normal, ¿no? Atajarlo con una modificación global. La parte, por lo menos, que a nosotros nos ha llegado, porque tuvimos la oportunidad precisamente este pasado mes de enero de presentar alegaciones como ayuntamiento al proyecto normativo que era exclusivamente en relación a la ley estatal. No había nada de la ley de jurisdicción, ¿no? Pero es un tema que hay que reprenderlo, hay que cogerlo y hay que aprobarlo porque es necesario para las ciudades y para la seguridad jurídica y por muchos motivos. Y ya está, sin nada más que añadir. Gracias. Pues muchas gracias a Sonia Cobos. Con eso cerramos la primera ronda, diríamos, y ya para terminar, si Rafael quiere tomar la palabra, añadir responder a algunas cosas en y concreto. también la sí, gente por en el supuesto, público, sí. si quiere añadirse a la Muy conversación. muy brevemente, ¿no? Y además, quizá más darnos datos positivos, además, ¿no? Les agradezco, por supuesto, a todos, a las tres, las intervenciones que han tenido de alabanza sobre el libro. En fin, me voy muy contento y les quiero dar algunos datos que son significativos. En relación con el tema de la ejecución de sentencias, hay un dato de última hora que hay que seguir y espero que los catedráticos de administrativo estén atentos a ver qué es lo que ocurre. En el tema de Valdecañas, que es el problema este del complejo en Extremadura del campo de golf, donde en un principio el Tribunal de Extremadura decide una situación siguiendo las pautas de lo que Pérez lo conoce muy bien, del tema del edificio Barreiros en La Coruña, una vía de mediación. El Tribunal Supremo es excesivamente tajante. Yo ya no estaba allí, excesivamente tajante. En Extremadura se dijo: lo que ya está construido no se demuele y no se puede seguir construyendo estas ideas. Y el Tribunal Supremo vuelve, digamos, a la idea tradicional. Sin embargo, contra esa decisión del Tribunal Supremo, en un empate complicadísimo de 5-5, el Tribunal Constitucional, en un auto de diciembre, ha admitido a trámite el recurso de amparo contra esa sentencia. Tiene un tema de carácter estrictamente formal, que si uno de los magistrados que está en el Supremo hace 11 años había dictado la sentencia de distancia. Bien. Pero expresamente el Tribunal Constitucional dice que se quiere pronunciar respecto de la ejecución de la sentencia. Luego, esperemos que ahí pueda, digamos, vamos a ver. Es importante, es un dato personal, pero es importante, ¿no? El que rompe un poco la admisión a trámite del recurso de amparo es el actual presidente. Con lo cual quiere decir que el actual presidente, Cándido, quiere algún tipo de pronunciamiento sobre este tema de la ejecución de sentencia. Con lo cual eso es un dato bastante significativo. Yo tengo muchas dudas de lo que del ejemplo que he puesto al final del tema de Baleares, ¿no? El utilizar el decreto ley para legalizar una situación concreta, me tengo muchas dudas. Sí, soy más partidario del tema que me ha recordado hoy, lo de la maquinista, en que intervino durante muchos años. El tema de la mediación puede ser un elemento importante en el ámbito de las ejecuciones de sentencia. Hay un libro en relación con Sagunto que se llama El resurgir de las ruinas, que es del actual catedrático administrativo, como bien sabéis, pero tiene una segunda visión en este momento, mucho más literaria, porque es el director de la academia, que es Santiago Muñoz Machado, ¿no? Entonces, me parece que yo creo que este es un tema más importante de lo que en este momento tenemos. Tenemos una legislación del año 1985 y es una legislación desde el punto de vista restrictiva que da lugar a interpretaciones como la de la sentencia de Sagunto. Me parece mucho más interesante, curiosamente, volver a la ley del año 35, la de la Segunda República, que era, digamos, mucho más abierta. De todas formas, digamos, yo creo que en este tema, lo que vienen a hacer los tribunales es, digamos, lo que también dicen los expertos en la materia. Hay unos partidarios, como bien has expuesto, de poder, digamos, tener una visión distinta del tema o no hacerlo. La frase de una forma de mirar en cada momento de la historia como definición del paisaje es la 102.95, que es una clásica del Constitucional que ellos conocen, y es de Rafael Mendizábal, que es todo un poeta del derecho y en consecuencia ha quedado prácticamente muy bien, ¿no? ¿Qué problema práctico tengo yo encima de la mesa en este momento? Pues que además la conozco, una distinguida arquitecta,
no voy a dar su nombre por motivos obvios, que además fue secretaria general del Consejo de Abogados de Madrid, lleva exactamente 10 años imputada por un delito contra el patrimonio histórico. La discusión es si es posible un delito contra el patrimonio histórico desde el punto de vista de la omisión. Esto es, esta señora, en su condición de directora general del patrimonio de la Comunidad de Madrid, no vigiló suficientemente que un determinado palacio de Madrid cayera en ruina. Y hay problemas complicadísimos donde la Fiscalía de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico insiste contra ella y lleva ya pues 3, digamos, desimputaciones o archivos por parte del juzgado, pero sin embargo la Audiencia de Madrid vuelve a volver nuevamente. Claro, en situaciones como esta, el meterse en un problema de modificación legislativa, que yo creo que es imprescindible en este momento para poner límites a la rehabilitación de muchas ciudades, pues no deja de ser un poco efectivamente complicado, ¿no? Bien, en relación con los ayuntamientos, bueno, pues hay un tema en que el Tribunal Supremo ha perdido una oportunidad, que es la siguiente. Vamos, yo digo una cosa muy clara siempre. Un plan general de urbanismo no se puede jugar a una sola carta. O sea, no lo puede jugar a una sola sentencia. Yo comprendo lo del derecho autonómico y el derecho estatal, pero hay que buscar necesariamente fórmulas como sea. Lo que no puede ocurrir es que no exista una doble instancia. Este es el problema. Lo que no puede ocurrir es que un tribunal superior, pues con unos criterios quizá un poco más restrictivos, pues evidentemente digan sobre un plan general de urbanismo y tengan un planteamiento distinto y no queda un recurso de casación. ¿Por qué? Porque es una norma de carácter autonómico. Por tanto, el que en este país no exista una doble instancia en el sistema jurisdiccional en relación, por lo menos, con los planes generales, a mí me parece que es tremendo. O sea, hemos perdido la oportunidad cuando hemos analizado el caso de Sacchetti, donde hemos dicho, bueno, las infracciones, el actual recurso de casación hace las veces de segunda instancia. No, porque no hay valoración de hechos y en consecuencia ese es el problema. Yo creo que este es un elemento fundamental para el urbanismo. Yo comprendo que es muy difícil en este país decir, bueno, bajemos los planes generales al juez de lo contencioso, tenemos la apelación ante la sala correspondiente y el Tribunal Supremo la casación normal. Por lo tanto, yo creo que eso evidentemente tiene, lógicamente, toda la razón. Yo me da la sensación de que vas a tener mucho más competencias. O sea, la lista, que es la ley de Andalucía, que le ponen un nombre muy curioso, la ley de Canarias, la de Galicia, la del País Vasco de hace bastante tiempo, las competencias municipales en el ámbito de la aprobación del planeamiento general están servidas. Yo creo que esto es una cosa ya prácticamente, por tanto, aceptada y ahí vas a tener muchísimo más competencia. Una maldad, y además para que se rían. Esto. El PQAU. El PQAU es efectivamente un plan de estos de uso del Tribunal Supremo, el Ayuntamiento de Madrid, pues anula un PQAU de un edificio concreto y determinado en la calle Hortaleza de Madrid. Y lo anula por 2 motivos. Uno, porque no tiene evaluación ambiental, siendo un PQAU. Yo creo que eso ya hoy no se puede mantener, porque incluso los estudios de detalle no es, digamos, necesario. Y en segundo lugar, por falta de recursos hídricos. El Tribunal Supremo corrige en parte y dice, bueno, hombre, ¿qué recursos hídricos va a ser necesario en un edificio? Pero sí sigue exigiendo, el edificio es el edificio de la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid, en la calle Hortaleza, ¿no? Esa es la maldad. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo en que sin discrecionalidad técnica y sin autonomía local esto no va a ningún lado. Esto sería, digamos, una especie de urbanismo reglado de carácter que no viene a cuento. Y en Madrid han empezado, lo está haciendo Bardají, que es uno de los que he citado, es el que se ha quedado con la catalogación de todos los edificios de Madrid. Y en fin, el hombre va trabajando sobre estos temas, ¿no? Y en relación, por último, con el tema del anteproyecto, es que ha terminado ahora en el mes de enero la participación pública. Me alegro de que lo que pasa es que no se han publicado todavía las alegaciones, por eso no las conozco. Evidentemente, la ley decide quedarse solo en el ámbito estrictamente material, ¿no? Bueno, yo no sé si esto lo quieren coordinar con que en una de las 3 leyes que tramita el Ministerio de Justicia sobre eficiencia, modificación, etcétera, etcétera, va el ámbito estrictamente jurisdiccional, ¿no? Pero yo me parece mucho más completo el anterior. Tenía esa situación pues muy significativa. Aclara mucho, como bien conoces, acerca de hasta dónde llega la nulidad. Trata de poner límites en nulidad y anulabilidad. El problema es cómo encajamos todo eso, lo que decía al principio, con el concepto general de nulidad y anulabilidad, ¿no? Y yo tengo mucha confianza en una frase que la reconozco que el bautizo es mío, pero que es la sentencia abierta.
Me parece que a esto va apuntando, efectivamente. Esto es, si tenemos todo un procedimiento de ejecución de sentencias, ¿por qué no podemos poner la sentencia después de haberla tratado de ejecutar? Esto es, si realmente lo que falta es, a mí me parece tremendo, por ejemplo, el plan el PQAO, que no hay un informe de recursos hídricos. ¿Qué iba a decir el canal de Isabel II? Porque los arquitectos no beben mucha agua en ese edificio y, por tanto, cosas como estas, ¿no? No pueden ser, ¿no? Bueno, por tanto, yo les agradezco a todos los presentes el detalle que han tenido de leerse el libro, de todas las alabanzas que me han hecho y no sé si hay alguna cosa más. Personas que tenemos en la sala, que alguien tiene alguna curiosidad o quiere añadir algo más. Si no, pues agradeceríamos a Rafael Fernández Valverde que haya venido. El agradecido soy yo. Sí. Que nos haya escrito este libro. Eso es lo primero. Siempre es un esfuerzo. Y como se decía, creo que era la profesora Guifreu, no es una simple colección de sentencias. Yo creo que es sentencias seleccionadas sobre cómo está evolucionando el urbanismo, ¿no? Encontraremos, estoy mirando el índice, ¿no? Después de haber leído el libro, pues encontraremos, recordando, pues una sección sobre urbanismo y libre competencia. Aquí ha salido, ¿no?, el tema de las viviendas turísticas. Encontraremos decisiones sobre diferencias entre suelo urbano consolidado y no consolidado, el planteamiento de la cuestión de la diferencia entre actuaciones de urbanización y de dotación, el principio de no regresión. Aquí ha salido con alguna sentencia muy interesante, como la de la Biblioteca de Sevilla, ¿era verdad? Una sentencia era de Said, ¿eh? Sí, interesantísima. Reflexiones sobre la acción pública también, ¿eh? Aquí no nos hemos detenido, pero hay efectivamente un epígrafe, como también lo hay en el anteproyecto de la ley estatal, alguna referencia a la acción ya está superado pública. Ya con el anteproyecto nuevo. Y la cuestión de, como decía él, es la economía estúpido, ¿no? Los documentos que deben de justificar las decisiones económicas, ¿no? Está muy bien. Una parte importante del libro está destinado a estas consecuencias desproporcionadas del sistema de planeamiento. Yo creo que es una preocupación que se arrastra desde hace años. Veremos cómo evoluciona el anteproyecto, veremos en qué termina, pero en fin, hay reflexiones muy interesantes. Y los temas también, claro, de la rehabilitación, ¿no?, que han surgido aquí también. Sí. Yo creo que es un libro bueno para todo el mundo, arquitectos, abogados. Termino como empezamos el ciclo: arquigados y arbotectos. Sí. Yo creo que es un libro interesante para profesionales, para estudiantes tanto de Derecho como de... Yo, desde luego, lo haré servir con mis estudiantes de Derecho. Estoy seguro que en el ámbito de la arquitectura tiene también mucho sentido, ¿no?, ver un vistazo a lo que realmente está sucediendo y los conflictos que han surgido y cómo se han ido solucionando. Por tanto, muchísimas gracias al autor. La verdad que es una pena el que no consigamos algún tipo de normativa, ¿no? Me estoy acordando, Pera, de que en Tarragona conseguí sentar en una mesa a la que había sido la secretaria general técnica, se llama Segovia de apellido, no me acuerdo el nombre, que estará en Garrigues, en Londres, Alicia Segovia, por un lado, que había hecho la ley para el alcalde de Santander, que ahora otra vez vuelve a la política de la Serna, ¿no? Y Beatriz Corredor, que era un poco la que había sido ministra de Vivienda y tal, y eso, ¿no? Y prácticamente todos dijisteis que se besen. O sea, estaban plenamente de acuerdo. Y estamos hablando del año 19, ¿no? Y faltó, digamos, el impulso político, ¿no? Yo recuerdo haber hecho luego una gestión no gestión porque él se acercó a mí. Yo nunca me acerco, pero él se acercó, que era Ábalos, y me dijo: no te preocupes, está el tema hecho, no sé cuánto y tal. Lo ha visto Parejo y toma Ramón Fernández y le dando las bendiciones. Y digo: chicos, ya está. Bueno, y ahí se acabó la legislatura y ahora pues el nuevo director general, que algunas veces hemos hablado con él, por lo menos intenta el hombre sacar esto. No se iba a dar tiempo, pero a mí me parece muy importante que el Estado diga algo para que los tribunales tengan algo de qué arrancar y empezar, digamos, a construir algo, yo creo que más positivo y no con estos efectos tan desastrosos. Nada, muchísimas gracias.
a todos los presentes Pues y muchísimas gracias. volveremos. Muy bien.